Muy temprano les comentábamos sobre una situación de seguridad delicadísima que tiene que ver con senderos, con cerros, con quebradas, con sitios que recorren los bogotanos de manera muy tranquila hasta que pasan cosas que son verdaderamente aterradoras, Fraile. Gustavo, que comprometen la seguridad de las personas, su tranquilidad y sobre todo, me uno yo ahí porque como deportista uno busca los mejores escenarios que tiene Bogotá. Tenemos unos cerros orientales increíbles, pero lamentablemente no son seguros para nosotros los deportistas. Cada vez son más las historias que se presentan de atracos, de robos con violencia, pero la situación ha venido escalando. ¿Qué pasa? La gente toma precauciones, ya no lleva cosas de valor y se ve expuesta a que los delincuentes, hasta que no obtienen algo de valor, no sueltan a las personas. Entonces ya no es atraco, ya es secuestro, Gustavo, y eso se presentó en las últimas horas aquí en Bogotá. Le pasó a María Mercedes Azuero. María Mercedes, buenos días, gracias por estos minutos en Caracol. Muy buenos días, Gustavo y oyentes de Caracol Radio 6 AM y todo el equipo de trabajo. ¿Cómo están? Muy bien, María Mercedes. Primero que todo, nuestra solidaridad. Sabemos que el susto fue tremendo. Cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó. Usted empieza a subir el sendero de la Quebrada La Vieja como lo ha hecho durante los últimos años, porque usted es una gran deportista. ¿Qué pasa? ¿Quién la aborda? ¿Cómo suceden los hechos? Más o menos comienzo con mi hijo. Estamos buscando un espacio más tranquilo y comenzamos a subir a las 6 de la mañana. Él se sintió mal y más o menos a las 6:45 nos sentamos en una piedra y nos abordaron dos hombres, los cuales yo le dije a mi hijo, no los conozco, o sea, como no reconozco a estas personas en esta zona. María Mercedes, estas personas los abordaron, les pidieron plata, les pidieron algún tipo de consignación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En ese momento ellos se acercan inmediatamente, le ponen una pistola a mi hijo en la cabeza y nos dicen, no se muevan o si no los disparamos. Se tiran al suelo, miran para el suelo, no nos miren las caras, colóquense en el suelo que tienen de valor. A mí me comenzó a buscar uno de ellos, me dijo su cadena, su reloj, sus anillos. Yo le dije, yo soy deportista, vine con mi hijo, este es un espacio de nosotros dos, vinimos a hacer deporte, no tenemos nada, yo no tengo mi celular, yo no tengo plata. Entonces, pues se me cayeron las llaves del carro en ese momento. Me dijo, pero sí tiene carro. Y a mi hijo le dijeron, presta el celular y busque Nequi y transfiéranos por Nequi. ¿A ustedes los tuvieron secuestrados? Sí, por espacio de más o menos 1 hora y media, porque mi hijo no tenía en Nequi, no tenía saldo. Entonces ellos igual no creían, no hicieron abrir otra aplicación ni nada. Él solamente dijo, Nequi, en Nequi solamente tengo 3.000 pesos. Ellos dijeron, entonces comiencen a llamar a sus contactos para decirles que le pasen y lo mínimo que les vamos a pedir, o sea, lo mínimo que por lo que nos transamos son 3 millones de pesos. Así que comiencen a reunirlos o nos quedamos con el carro o se quedan ustedes acá o los matamos. Tremendo, Pues, tremendo. imagínese. ¿Cuál era en ese momento lo que usted pensaba? Porque yo le soy sincero, a mí me entran esos mensajes y me dice, no sé, mi hermano, necesito 3 millones de pesos urgente al Nequi. Uno Un de tumbe. inmediato piensa que es una estafa. ¿Fue fácil conseguir el dinero? ¿Cómo fueron esas 2 horas y de mucha atención ahí? Pues precisamente a mí me había pasado con mi hijo que me había llamado y me dijeron que lo tenían en la fiscalía, que lo iban a matar, o sea, que lo iban a meter a la fiscalía porque había atropellado a una señora y me ponían la voz de él. Pero yo sabía que mi hijo estaba en otro lado y entonces solamente corroboré que estaba en otro lado. Entonces allí le estábamos pidiendo a mi hija, yo le dije, es que solamente somos nosotros, mi hija no tiene más de 1 millón de pesos, yo no le puedo dar más de uno. Yo sabía que ella manejaba una cuenta y en ese tenía el saldo de eso. Entonces yo solamente notifiqué como tiene máximo 1 millón de pesos. Yo le puedo dar 1 millón de pesos, no le puedo hacer ninguna transferencia diferente y no tenemos a quien pedirle. Pero allí sí es súper angustioso porque yo sabía que ya habíamos dado la orden de que si uno llama a alguien y le pide plata, pues que no contesten el teléfono ni pasen plata. Entonces, esa es como la angustia con que también quedábamos nosotros. O sea, ya no solamente es que tú no tengas nada de valor, como decías, que entonces ya uno haga deporte sin nada de valor, si es que si no tienes valor, pues el valor es tu vida, porque te amenazan con que te van a matar y ellos no, pues en este momento siento que ellos eso es lo que menos valoran. Es como no me pagaron lo que yo quería o no hice nada el día de hoy. Básicamente es como que hoy saldo rojo.
Ese es el problema. Estamos hablando con María Mercedes Azuero, es víctima de una modalidad muy dolorosa. La gente va a las quebradas, a los cerros, no lleva nada para que no la atraquen y ahora lo secuestran hasta que consigan algo de valor o la plata en efectivo. En esas casi 2 horas que estuvieron ustedes secuestrados, ¿vieron a alguien más? ¿Alguien más caminó por allí? ¿O esta gente se las ingenia para llevarlo a uno a una parte donde no se encuentre con ningún otro caminante? Precisamente sí, la señal no estaba buena, entonces mi hija no recibía la señal y no podía hacer tampoco la transferencia, entonces nos llevaron a otro sitio. Yo les dije, no, bueno, primero nos dijeron, entonces los voy a separar y me lo voy a llevar. Y mi hijo dijo, yo no me separo de mi mamá, vamos los dos o no va ninguno. Y eso fue lo mejor que pudo haber hecho, pero ya nos iban adentrando a una zona en donde no se veía nada. Yo cuando hablé con mi hija, le hablé como firmemente, muy fuertemente, trataba como de gritar para ver si alguien me oía o alguien que estuviera subiendo, pero básicamente sí estaba muy sola en la montaña ayer. María Mercedes, ¿qué pudieron ver de estos agresores? Gente joven, gente con escolaridad o no, ¿cómo hablaban? ¿Qué pudieron determinar de estas personas? Cuando ellos iniciaron, yo intenté decirles como, ¿por qué hacen esto? Y eran dos pelados jóvenes, dijeron que el uno tenía 2 hijos, el otro tenía 3 hijos, que este era un gobierno de M que no les había dado oportunidades y que hoy a nosotros nos iba a tocar perder, que ellos ya habían perdido mucho, que no conseguían trabajo, que habían estado en la cana, que de la cana habían salido y que no se les daba oportunidades. Entonces también estaba como ese sentimiento de salir y hacer más daño porque no tienen oportunidades. Jóvenes, jóvenes armados y pues dispuestos a todo. Yo los veo dispuestos a todo. María Mercedes, desde que empezaron a suceder estos casos de atracos violentos, que usted me recordó el de Juan Pablo Raba, el de otras personas que además eran casi que secuestros grupales, se implementó un tema de tomar los datos, de separar el cupo para entrar a la Quebrada La Vieja a través de la página del acueducto. Yo recuerdo en el último recorrido que dice había personal incluso por el camino como pendiente. Eso ya se acabó, nadie vigila el sendero, no había guardias de seguridad. El sendero oficial de la Quebrada La Vieja sigue habilitado, sin embargo tiene muchos problemas la plataforma. Primero, digamos, para los que somos deportistas y tenemos que madrugar o trabajamos muy temprano, como ustedes que están desde las 4 de la mañana, necesitamos espacios y salimos mucho más temprano para poder hacer el deporte o hacer algo. Ellos no lo abren sino hasta las 7:30. Tienen problemas con la contratación del acueducto, entonces a las personas del acueducto no están. Yo estaba en un programa que era caminantes frecuentes y me sacaron porque me lesioné y que no había sido frecuente en el último año, entonces me sacaron. Y pues buscando alternativas, a pesar del peligro, para mí era muy importante como la parte del senderismo, del yoga, del mindfulness, de encontrarme con la naturaleza y pues básicamente sí, también en algo de responsabilidad, pues uno se arriesga Mm. bastante. ¿Usted puso esto en conocimiento de las autoridades, denuncia? ¿Qué le dijeron? Sí, pusimos la denuncia y dijeron, pues nada, la fiscalía, o sea, en la fiscalía lo pusimos virtual, fuimos a un CAI, tratamos de hablar con policías y dijeron pues que ya no se podía hacer básicamente nada y no hicimos nada. Yo quedé muy en shock porque sentí que había expuesto la vida de mi hijo. Yo siempre subía sola y como que el exponerlo a él y verlo a él con una pistola en la cabeza, piensa uno demasiadas cosas. Uno dice qué vale la vida, qué está pasando. O sea, de verdad, son momentos muy angustiosos, muy angustiosos. No. Pues, María Mercedes va a volver al sendero de la Quebrada La Vieja. Yo le confieso, a mí me encanta. El lugar es espectacular, como también es el sendero de las Mollas, pero yo por ese tema de inseguridad he dejado de ir, sobre todo con mi esposa. Eh, pues me preguntas muy recientemente, yo he sido o sea, una de las personas, digamos que todos los que me conocen a mí me dicen, ¿por qué sigues subiendo sola? Y les decía, porque para mí es muy importante, pero cuando ya puse en riesgo la vida de mi hijo, ya hoy siento que estoy muy asustada. O sea, hoy amanecí con miedo, realmente.
María Mercedes, muchas gracias por contarnos. Su testimonio es muy valioso. Estaremos preguntándoles a las autoridades por qué han bajado la guardia, porque esto se llenó otra vez de delincuentes que están acosando a los ciudadanos como usted. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted y su familia. Muchísimas gracias, Gustavo. Feliz día para todos ustedes y gracias por poner en conocimiento esta situación que ayuda a varios.